¿Te animarías a estar una hora, o incluso un día entero, en completo silencio? Sin decir una sola palabra, sin mirar el celular, sin escuchar música, sin leer, sin hablar con nadie. Solo vos, solo tu respiración, tu cuerpo y lo que sea que esté esperando en tu interior desde hace mucho tiempo, pidiendo ser escuchado. Una hora sin voces externas, sin ruido, sin el confort de la distracción. Parece una idea simple, incluso banal, algo fácil, accesible, pero te invito a intentarlo. No hace falta que sea una hora. Proba con 10 minutos. Apenas 10 minutos de completo silencio. Entonces vas a ver. Vas a ver cómo el silencio no es lo que imaginabas. No es vacío. No es descanso. No es calma. El silencio, cuando es real, es otra cosa. Es un espejo. Y no uno de esos que devuelven una imagen prolija o amable. No. Es un espejo que muestra lo que evitas. Lo que no querés ver. Lo que se esconde detrás de cada palabra que decís sin pensar, de cada movimiento automático que haces sin notar. Es un espejo que no refleja, revela. La mente no tarda en reaccionar. Apenas empieza el silencio, se impacienta. Inventa voces. Trae pensamientos. Te lanza listas de pendientes, frases inconclusas, recuerdos sin contexto. Todo lo que parecía dormido, ahora golpea la puerta. Todo eso que había quedado silenciado por el ruido, ahora se hace notar. El cuerpo también empieza a hablar. Te agitás sin razón. Sentís una picazón en la pierna, una molestia en la espalda. Cambias de postura. Te distraes. Hay algo interno que no sabe cómo evitar esa quietud. Como si dentro tuyo hubiera una alarma que no tolera no estar haciendo algo. Y entonces te das cuenta del esencial. Afuera no pasa nada, pero adentro está ocurriendo todo. En este video quiero proponerte algo que a simple vista parece mínimo, casi inofensivo, pero que, si lo tomas en serio, puede ser profundamente radical. Un experimento. Uno que no se mide en rendimiento, ni en logros visibles, sino en lo que surge cuando ya no estás escapando. Uno que no busca resultados, sino revelaciones. Que no se trata de ser mejor, sino de estar más presente. Porque lo que voy a compartirte no es solo un ejercicio de silencio. Es una historia. La historia de un hombre que entendió el poder que tiene callarse. Un maestro que usaba el silencio como una herramienta quirúrgica para cortar con las máscaras del ego. Como una puerta hacia otro estado de conciencia. Como una trampa para todas esas falsas identidades que creamos. Un hombre que no enseñaba con discursos, sino con experiencias. Con confrontaciones. Con choques. Un hombre llamado Gurdjieff. Así que quédate hasta el final. Porque no solo te voy a contar quién fue Gurdjieff y por qué el silencio era una de sus herramientas más potentes. También voy a proponerte que lo experimentes. Que no te quedes con la teoría ni con las palabras. Que lo atravieses por vos mismo. Que vivas tu propio choque consciente. Y después, que vuelvas. Que vengas a los comentarios y me digas, ¿cuánto tiempo lograste quedarte en silencio? ¿2 minutos? ¿10? ¿1 hora? ¿Y qué apareció en ese espacio donde no había nadie más que vos? ¿Qué descubriste? ¿Qué le pasó cuando las voces se apagaron y solo quedó tu verdad más cruda, más humana? Pero antes de seguir, si ya sentís que este mensaje toca algo en vos, si esta inquietud te resuena, te invito a que nos ayudes con un like. No te cuesta nada, y para nosotros es una forma poderosa de seguir creando este tipo de contenido. En Motivación en 60 segundos no venimos a gritarte frases vacías ni a llenarte de motivación barata. Venimos a incomodarte, a proponerte un trabajo real, un viaje hacia lo que sos cuando nadie te ve. Si eso te interesa, si eso te mueve, este es tu lugar. Ahora bien, volvamos al silencio. Pensá en esto con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio total? Sin voces, sin pantallas, sin tareas que resolver, sin música de fondo. ¿Cuándo fue la última vez que no tuviste que responderle a nadie? Que no te dejaste llevar por lo urgente, que no necesitaste llenar el espacio con estímulos. Si tu respuesta es no lo recuerdo, o incluso nunca, entonces estás más cerca de lo que crees. Porque esa ausencia es una oportunidad. Es el indicio de que hay un terreno inexplorado en tu interior. Uno que quizás estás listo para pisar por primera vez. Imagina esto por un instante. Estás en una habitación vacía. No hay ventanas. No hay sonidos. No hay nadie alrededor. No hay mensajes, notificaciones, distracciones. No hay libros, no hay música, no hay conversación. Solo vos. Y el tiempo. Un tiempo que ya no está medido por agendas ni relojes.
Un tiempo que se vuelve denso, lento, extraño. Al principio, sentís algo parecido a calma, como un alivio, pero pronto algo empieza a agitarse. No afuera, sino adentro. La mente se acelera, las emociones se desordenan. Aparecen pensamientos que no habías tenido en años. Surgen escenas viejas, heridas olvidadas, deseos que habías callado. Y en ese instante, en ese silencio lleno de cosas, aparece la verdad, no la gran verdad universal, sino tu verdad, esa que estaba esperando justo ahí, detrás del ruido. Por eso hoy te propongo esta consigna. Una sencilla, pero profundamente significativa. Quiero que la pienses, que la sientas y que te animes a compartirla. Contá en los comentarios cuál fue el momento más largo de silencio total que viviste en tu vida. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó con vos? Y si nunca lo hiciste, si nunca te diste ese espacio, no pasa nada. Este puede ser tu primer paso. Y te voy a acompañar. En unos minutos te voy a explicar cómo hacerlo, cómo atravesarlo, cómo sostenerlo. Pero antes, respira. Sí, ahora, inhala profundo. Exhala lento. Soltá los hombros. No corras. No abras otra pestaña. No busques distracción. Este no es un vídeo más. Es una pausa. Un espacio para empezar a mirar lo que de verdad importa. Y te aviso, lo que viene a continuación no es fácil, pero es profundamente transformador. Porque el silencio no es un descanso para la mente. No es un estado de calma superficial. El silencio no calma, el silencio despierta. El silencio no es solo un paréntesis entre las palabras. Es una puerta que se abre hacia lo que normalmente pasa desapercibido. Es la suspensión de lo que creemos que somos, y el inicio de una mirada más profunda, más honesta. Y por eso incomoda tanto. Porque nos hemos construido en base a lo que hacemos, a lo que decimos, a lo que proyectamos. Pero cuando todo eso se detiene, aparece lo otro, lo que está debajo, lo que está siempre, aunque no lo mostremos. Lo que duele, pero también lo que nos hace verdaderos. No hay ruido que oculte lo esencial por siempre. Tarde o temprano, el cuerpo, la mente, el alma piden silencio. No como descanso, sino como reencuentro. Y si estás escuchando esto, es porque tal vez ya lo sentís. Porque algo dentro tuyo ya empezó a moverse. Tal vez es el cansancio de tanto estímulo. O la intuición de que hay algo más, algo que no se encuentra afuera. Algo que solo puede aparecer cuando te detenés, cuando te silencias, cuando, por fin, te animas a escucharte de verdad. Este video no es una solución. No es una respuesta rápida. Es una invitación. Una puerta entreabierta hacia una experiencia que no se puede explicar del todo. Solo se puede vivir. Y si te animas a cruzarla, si te regalas ese silencio, aunque sea por un instante, algo va a cambiar. A comienzos del siglo XX, cuando Europa oscilaba entre los avances tecnológicos y el colapso espiritual, apareció una figura que desentonaba con todo lo establecido. Su nombre era George Ivanovich Gurdjieff. No se parecía a los gurús que vinieron después, ni a los académicos respetables. Era un hombre áspero, enigmático, a veces hasta provocador. Para algunos, un sabio. Para otros, un farsante. Pero para quienes lo conocieron de cerca, Gurdjieff era una especie de alquimista de la conciencia. No ofrecía fórmulas fáciles ni respuestas bonitas. No prometía felicidad ni iluminación inmediata. Su objetivo era otro, despertar. Y para él, despertar no era un evento mágico, sino un trabajo constante. Un trabajo que empezaba con una verdad incómoda. La mayoría de las personas vive dormida. Gurdjieff creía que actuamos como autómatas, que creemos tener voluntad, pero repetimos patrones, que creemos tener pensamientos propios, pero solo reaccionamos a estímulos externos. Según él, la conciencia verdadera es rara, escasa y solo puede nacer a través de un esfuerzo deliberado. ¿Cómo? A través de lo que llamaba choques conscientes. Momentos que rompen la rutina mecánica y te obligan a ver lo que sos, sin filtros. No basta con entender algo intelectualmente. Hay que experimentarlo con el cuerpo, con la emoción, con la atención completa. Y una de las herramientas que usaba para crear esos choques era el silencio. Pero no cualquier silencio. No se trataba simplemente de dejar de hablar. Gurdjieff proponía una forma de silencio total, radical. Un silencio que abarcaba no solo las palabras, sino los gestos, los pensamientos reactivos, las expresiones faciales, incluso la necesidad de ser comprendido. En sus grupos de trabajo, se practicaba el silencio de una forma que hoy nos resultaría insoportable.
A veces pasaban horas, incluso días, sin que nadie hablara. No se permitía mirar a los demás buscando aprobación. No se podía escribir para desahogarse. No había escapatoria. Solo la atención pura. Solo el estar con uno mismo, sin distracciones, sin excusas. En uno de sus retiros más recordados, propuso un experimento que parecía simple pero era devastador. Un día entero en completo silencio. Ni una palabra, ni una mirada cómplice, ni una nota escrita. Comían en silencio, caminaban en silencio, trabajaban en silencio. Y en esa aparente quietud empezaban a pasar cosas. Algunos no resistían. Inventaban excusas para romper el ejercicio. Otros intentaban evadir el malestar con sonrisas nerviosas, respiraciones exageradas, movimientos compulsivos. Pero quienes aceptaban el reto, quienes atravesaban ese silencio como si fuera un desierto, regresaban distintos. Uno de los participantes escribió, años después, que ese día de silencio fue más revelador que años de lectura espiritual. Descubrí, decía, que no podía estar conmigo mismo ni 5 minutos sin sentirme incómodo. Que necesitaba hablar, hacer algo, moverme, porque en cuanto me quedaba quieto, se abría un abismo adentro mío. Y no sabía qué hacer con eso. Esa era la esencia del trabajo de Gurdjieff, no llevarte al confort, sino a la verdad. Y el silencio, lejos de ser una meta, era el comienzo del verdadero viaje. Porque cuando todo lo externo se apaga, cuando ya no hay palabras para distraerte, cuando no hay nadie que te mire ni nada que te dé identidad, solo queda eso que sos cuando no estás actuando. Y ahí aparece la incomodidad. Pero también aparece la posibilidad. La posibilidad de verte por primera vez con ojos nuevos. De ver tus mecanismos, tus miedos, tus máscaras. Y más allá de todo eso, la posibilidad de empezar a despertar. Hoy en día, el silencio se ha vuelto un territorio extraño. Sospechoso, incluso. Lo evitamos, lo llenamos, lo interrumpimos en cuanto aparece. Hay personas que ya no pueden dormirse sin el sonido de fondo de una serie. Otras que no soportan ni un minuto sin revisar el teléfono, como si la quietud fuera un enemigo invisible. Y no lo hacemos porque seamos débiles o dependientes. Lo hacemos porque el mundo entero está diseñado para evitarlo. Todo a nuestro alrededor está hecho para mantenernos conectados, informados, entretenidos. Todo es notificación, mensaje, estímulo, voz, pantalla. No estamos acostumbrados al silencio. No nos lo enseñaron, y mucho menos nos enseñaron a valorarlo. Pero más allá de lo cultural, hay algo más profundo. Hay una incomodidad existencial frente al silencio. Una inquietud que no es solo por aburrimiento, sino por miedo. Miedo lo que aparece cuando ya no hay distracciones. Cuando no hay una pantalla que nos diga qué mirar, ni una voz externa que nos diga qué pensar. Porque el silencio, cuando es real, funciona como un espejo. No refleja nuestra imagen, sino nuestra estructura interior. Y muchas veces, lo que vemos en ese reflejo no nos gusta, nos duele, nos incomoda, y preferimos no verlo. Por eso corremos a llenarlo con cualquier cosa, con ruido, con palabras, con actividad. No se trata solo de estar ocupados. Se trata de evitar el encuentro con eso que llevamos dentro y no sabemos cómo nombrar. La tristeza que se nos quedó pegada en el pecho desde hace años. La duda que arrastramos y que nunca nos dimos permiso de mirar. Las voces internas que critican, que exigen, que juzgan. Todo eso que está en nosotros pero que mantenemos silenciado con más ruido. El problema es que el ruido, por más sofisticado que sea, no cura. Solo anestesia. Y tarde o temprano, cuando la distracción se agota, el vacío vuelve a aparecer. Y ese vacío es justamente el punto de partida. Porque no es un error. No es un signo de que algo está mal. Es una señal de que algo pide ser visto, sentido, acompañado. El silencio, en este sentido, no es una técnica. Es un umbral, un lugar al que entras cuando decidís dejar de huir. Cuando te rendís, por fin, a la experiencia de estar con vos mismos indecorados. Y eso, en esta época, es revolucionario. Muchos creen que el silencio es solo paz, que quedarse en silencio es relajarse, desconectar, vaciarse. Pero eso es solo una parte, y muchas veces, la última. El verdadero silencio, al principio, no es paz, es ruido interno, es confusión, es enfrentar la velocidad con la que venías viviendo, es darte cuenta de que nunca parás, que pensas mientras hablas, que respondes sin escuchar, que haces sin saber por qué. Y entonces, cuando te sentas en silencio, todo eso se vuelve evidente.
brutalmente evidente. Es como apagar una máquina que estuvo funcionando sin parar y de pronto escuchar cómo crujen sus piezas por dentro. Ese momento, el momento en el que el silencio se vuelve insoportable, es donde empieza el trabajo real. Porque ahí ya no podés distraerte. Ya no podés seguir corriendo. Estás frente a vos, sin excusas, sin personajes, sin rendimiento. Ahí está tu cansancio real, tus miedos reales, tu necesidad de aprobación, tu hambre de sentido, y también tu fuerza, tu respiración, tu capacidad de estar, tu verdad. El silencio no es solo un estado, es una forma de ver, una forma de estar en el mundo. Y en ese estado, empezás a notar cosas que antes te pasaban por alto. Cómo reaccionas a lo mínimo. Cómo tu cuerpo te habla y vos no lo escuchas. Cómo te hablas a vos mismo cuando nadie te oye. Te das cuenta de cuánto ruido vivís sosteniendo solo por miedo a no saber qué hacer con el silencio. Y cuando lo ves de verdad, ya no puedes hacer como si no lo supieras. Lo interesante es que esa incomodidad que tanto nos asusta es justamente lo que abre la puerta. Porque si tenés el coraje de atravesarla, de no escapar, de quedarte aunque sea incómodo, empezás a limpiar. Como cuando abrís una ventana en una habitación cerrada durante años. Al principio entra polvo, entra frío, pero después empieza a circular el aire. Y con él entra luz. Hay una metáfora que siempre vuelve cuando hablamos de silencio, el agua turbia. Imagínate que tu mente es un vaso lleno de agua con barro. Si agitase ese vaso todo el tiempo, el agua nunca se aclara. Está oscura, sucia, confusa. Pero si lo dejas quieto, si lo dejas en silencio, el barro empieza a caer, se asienta, y el agua, de a poco, se vuelve transparente. Eso hace el silencio. No borra tus pensamientos, no borra tus emociones, solo deja que todo se acomode. Y en ese acomodo, vos empezás a ver con más claridad. Esa claridad no es un estado místico, es algo mucho más humano. Es darte cuenta de lo que necesitas soltar, de lo que te pesa, de lo que venías sosteniendo por costumbre. Es poder decirte, esto ya no, o incluso, esto sí, pero de otra manera. Porque cuando te das el espacio de escucharte, empiezan a emerger verdades que no necesitan explicación. Verdad emocional, verdad del cuerpo, verdad sin palabras. Por eso el silencio no es solo una práctica para encontrar calma. Es una herramienta para vivir con más consciencia. No para desconectarte del mundo, sino para reconectarte con lo que sos, y desde ahí, volver al mundo con otra presencia, con otra energía, con otra intención, una más real, más propia, más viva. Y sí, puede doler, puede incomodar, puede asustar, pero también puede sanar, puede transformar, puede abrir un camino hacia una forma de vivir más auténtica. Y en ese camino, cada minuto de silencio sostenido, cada momento que te quedas aunque todo dentro tuyo pida ruido, es un paso hacia vos. Imagínate por un instante que todo lo que te rodea desaparece. No literalmente, claro, el mundo sigue ahí, pero por un momento elegís apagarlo. Apagar el celular, apagar la música, apagar el murmullo incesante de voces externas que, de alguna forma, siempre están opinando sobre tu vida. Imagina que no hay nadie que te observe, que no hay nada que hacer, nada que decir, nada que demostrar. Solo estás vos, en una habitación, tal vez con una ventana, tal vez con una silla, y una consigna muy simple: quedarte en silencio, no moverte demasiado, no escribir, no consumir nada, solo observar, estar. Esa es la propuesta. Y aunque parezca sencilla, no lo es. No en estos tiempos. Porque el verdadero desafío no es el silencio del mundo, sino el silencio interno. Es lo que pasa cuando ya no hay estímulo, y lo único que queda es el flujo constante de pensamientos, memorias, juicios, deseos, angustias. Eso que normalmente tapas con conversaciones, con redes sociales, con trabajo, con comida, con cualquier distracción que te saque de ahí. Por eso, cuando llega el momento de sentarte en silencio, todo tu sistema empieza a defenderse. La mente inventa razones para levantarte. El cuerpo se impacienta. Te empezás a mover, a mirar el reloj, a preguntarte, ¿qué sentido tiene esto? Y justo ahí empieza el experimento. No es un experimento científico. Tampoco es místico. Es más bien un acto de honestidad. Una especie de revelación cotidiana. El ejercicio consiste, básicamente, en no hacer nada. Pero no como un descanso superficial,
no como estar tirado viendo una serie. Se trata de estar completamente presente en ese no hacer. Sin anestesia, sin interferencias, solo vos y vos. La consigna es clara. Elegí una cantidad de tiempo. 10 minutos, si es tu primera vez. Media hora, si te sentís preparado. Una hora, si querés cruzar el umbral. Apaga todas las notificaciones, asegúrate de no ser interrumpido, y simplemente sentate. Sentate como quieras, en una silla, en el suelo, con la espalda recta o relajada. No hay postura perfecta. Lo que importa es que puedas sostener la quietud. Cerrá los ojos si quieres, o déjalos abiertos. Pero no hagas nada. No pongas música. No medites buscando calma. Solo presta atención a lo que surja, a lo que esté vivo en vos. Pensamientos, sensaciones, imágenes mentales, emociones desordenadas. Todo es parte del paisaje. No intentes cambiarlo. No luches contra eso. No lo persigas. Observa. Y entonces, poco a poco, empieza a pasar algo. Quizás no lo notes al principio, porque esperas algo espectacular. Pero si seguís, algo se acomoda. Como si una capa de ansiedad se fuera aflojando. Como si una parte de vos, que estaba cansada de correr todo el tiempo, por fin pudiera respirar. Tal vez empieces a ver cosas que no te gustan. Juicios internos. Reproches. Dudas que habías silenciado. Esa es buena señal. Significa que el silencio está haciendo su trabajo. Porque el silencio, cuando es real, no es necesariamente placentero. Es revelador. Y acá es importante entender algo. No estás fallando si te sentís incómodo. No estás haciendo mal el ejercicio si la mente se llena de ruido. Al contrario, eso es lo que tiene que pasar. Porque antes de que aparezca la claridad, hay que atravesar la tormenta. El silencio, en sus primeras capas, es ruidoso. Está lleno de voces que no sabías que llevabas encima. Y al no reaccionar a ellas, al no alimentarlas, al no taparlas con otra cosa, esas voces pierden fuerza. Como un fuego que se apaga solo si dejas de echarle leña. Y entonces, de pronto, hay un momento, puede durar apenas unos segundos, en el que algo se abre. Como una pausa dentro de vos. Una presencia. Una especie de quietud. No es felicidad. No es iluminación. Es algo más sutil. Es la sensación de estar despierto. De estar ahí, sin necesidad de nada más. Esa presencia es frágil. Si quieres atraparla, se va. Si la forzas, se rompe. Pero si simplemente te das cuenta de que está ahí, eso es suficiente. Porque esa presencia es la semilla de tu verdadera conciencia. Eso es lo que enseñaba Gurdjieff, de forma directa o velada, a quienes lo seguían. Que la conciencia no es algo que se obtiene. Es algo que se cultiva. Y uno de los terrenos más fértiles para ese cultivo es el silencio. No el silencio cómodo y superficial, sino el silencio que desarma. El que incomoda. El que te deja a solas con vos mismo, sin excusas ni distracciones. Y desde ahí, desde ese lugar tan íntimo, tan vulnerable, tan real, es donde empieza el cambio. Así que hoy te invito a probar. No mañana, no cuando tengas tiempo. Hoy, termina este video y elegí un momento. Aunque sea 10 minutos. Poné un cronómetro. Apaga todo. Sentate, cala, y escucha. Escúchate. No busques nada. No esperes nada. Solo observa lo que aparece. Y cuando termines, vuelve. Vuelve a los comentarios y contá tu experiencia. ¿Cuánto tiempo estuviste en silencio? ¿Qué descubriste en ese espacio? ¿Qué sentiste cuando el mundo se apagó y solo quedabas vos? Escribilo, aunque te cueste. Aunque sientas que fue un caos. Porque lo que se expresa, se comprende mejor. Y lo que se comparte, se transforma. Tal vez tu testimonio sea el empujón que necesita alguien más para intentarlo. Tal vez ese intento, repetido cada día, se convierta en una práctica. Y esa práctica, con el tiempo, sea la base de una nueva forma de vivir. Más conectada, más presente, más libre. Porque no hay camino más profundo que el que te lleva hacia vos mismo. Y no hay puerta más silenciosa que el silencio. Después de atravesar el silencio, después de quedarte ahí, enfrentando todo lo que emerge cuando no hay escape, algo empieza a moverse dentro tuyo. No es algo visible. No es una revelación brillante ni una verdad absoluta. Es más bien una grieta. Una pequeña abertura en tu forma habitual de vivir. Una pausa que antes no existía. Un segundo de conciencia entre el impulso y la acción. Y en ese espacio diminuto hay libertad.
Libertad de ver, de elegir, de no repetir automáticamente lo que haces cada día. Porque ese es el verdadero regalo del silencio. No la calma, no la paz, sino la posibilidad de empezar a vivir con más presencia. El silencio es una especie de espejo, pero no un espejo que simplemente te muestra la superficie. Es más como un lago quieto, profundo, uno que solo refleja claramente cuando las aguas están tranquilas. Al principio, cuando descendas por primera vez, ese lago está agitado, está turbio, no ves nada, hay viento, hay olas, hay ruido interno. Pero si te quedas, si esperas, si no reaccionas, algo se asienta. No porque vos lo controles, sino porque la misma naturaleza del silencio empieza a hacer su trabajo. Y entonces, lo que antes era confusión, empieza a volverse claridad. No claridad mental, claridad existencial. Una comprensión sin palabras. No siempre te va a gustar lo que ves en ese reflejo. A veces vas a encontrar ansiedad, o rabia, o tristeza vieja que no sabías que todavía estaba ahí. A veces vas a ver el miedo disfrazado de hiperactividad o el vacío escondido debajo del entusiasmo forzado. Pero eso también es parte del trabajo, porque no se trata de sentirte bien. Se trata de sentirte real, de dejar de esconderte, de aprender a estar con vos sin necesidad de maquillaje emocional. Y cuando eso pasa, aunque sea por un instante, ocurre algo extraño. Descubrís que podés sostenerte, que no necesitas correr, ni distraerte, ni huir, que podés habitarte. Esa es una de las transformaciones más poderosas que puede ofrecer el silencio. La posibilidad de ser testigo de vos mismo, sin adornos, sin filtros, sin necesidad de explicarte. Simplemente estar. Y eso, aunque parezca insignificante, cambia todo. Porque quien se observa con honestidad, inevitablemente empieza a cambiar. No por obligación, no por esfuerzo forzado. Cambia porque al ver con claridad, algunas cosas simplemente dejan de tener sentido. Algunos hábitos, algunas reacciones, algunos patrones empiezan a caer solos. No necesitas pelear con ellos. Solo necesitas verlos de verdad. La mayoría de las personas vive en una carrera constante hacia afuera, buscando respuestas, validación, dirección. Pero hay preguntas que no se pueden responder en voz alta. Hay comprensiones que solo emergen en el más profundo de los silencios. Preguntas como, ¿quién soy cuando no estoy actuando? ¿Qué deseo realmente cuando no estoy repitiendo lo que se espera de mí? ¿Qué parte de mí grita cuando todo lo demás calla? Y esas preguntas no se responden con palabras. Se responden con presencia. Con ese estar que solo se logra cuando nos atrevemos a no hacer. Por eso el silencio no es vacío. Es espacio. Un espacio interno que no solemos habitar. Porque para entrar ahí, hay que soltar el control, la prisa, el deber constante. Y eso da miedo. Pero una vez que entras, aunque sea un poco, aunque sea por accidente, ya no puedes volver del todo atrás. Porque algo se abre. Y aunque sigas con tu vida, aunque vuelvas a la rutina, hay una parte tuya que ya sabe que existe otra forma de estar. Una forma más honesta, más simple, más humana. A veces pensamos que necesitamos grandes cambios para transformar nuestra vida. Nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevas ciudades. Pero lo que más necesitamos es detenernos, silenciarnos, escucharnos, y desde ese espacio, decidir con más claridad. No es fácil. Nada que valga realmente lo es. Pero es posible. Y está al alcance de cualquiera que tenga el coraje de quedarse un rato con lo que duele, con lo que incomoda, con lo que pulsa desde adentro. Entonces, cuando te des ese momento, cuando lo intentes, cuando lo atravieses, aunque solo sea por unos minutos, vas a ver que el silencio no viene a castigarte. Viene a devolverte algo que habías perdido sin darte cuenta, la capacidad de estar con vos. No para huir del mundo, sino para volver a él con más verdad, con menos ruido, con más integridad. Y eso, en estos tiempos, ya es un acto revolucionario. Y ahora que llegaste hasta acá, ahora que pasaste por esta pausa, esta pregunta, esta invitación al silencio, quiero dejarte con algo más que palabras. Quiero dejarte con un impulso, una chispa que tal vez, con suerte, se encienda en el momento justo. Ese momento en el que estés a punto de distraerte, o de huir, o de llenar el vacío con otra cosa más. Y en vez de eso, elijas quedarte. Elijas no hacer. Elijas, aunque sea por unos minutos, escuchar lo que hay cuando todo lo demás se apaga. Porque tal vez no lo sepas ahora, pero esa decisión mínima, la de detenerte, la de no responderle al ruido,
puede ser una de las más importantes de tu vida. No porque te dé respuestas inmediatas, ni porque te haga sentir bien, sino porque te conecta con algo que rara vez tocamos, la presencia real. Esa que no se compra, no se enseña, no se fuerza. Esa que simplemente aparece cuando dejamos de huir de nosotros mismos. La mayoría de nosotros vive buscando momentos extraordinarios. Viajes, logros, experiencias impactantes. Pero lo verdaderamente transformador suele suceder en lo más simple, en lo que está justo delante nuestro, como sentarte en silencio y observar, como respirar sin buscar nada más, como dejar de hablar y empezar a escuchar lo que tu interior viene susurrando hace años. Esa es la invitación, y también el desafío. Así que ahora te toca a vos, no como espectador, sino como protagonista. Elegí un momento del día. Apaga todo, sentate, cala, y escucha, aunque sea por 5 minutos, 10, lo que puedas. No importa si lo haces perfecto. No hay forma correcta. Lo único que importa es que te animes a quedarte, que resistas la tentación de escapar, que sientas qué pasa cuando no hay nada entre vos y vos. Y después, cuando termines, te pido una última cosa. Volvé acá. Volvé a los comentarios. Contá tu experiencia. No hace falta que sea poética, ni profunda, ni original. Solo que sea verdadera. ¿Cuánto tiempo estuviste en silencio? ¿Qué apareció? ¿Qué descubriste? Aunque sea un poco, en ese espacio en el que nadie más puede entrar por vos. Compartilo, porque en cada historia que se cuenta hay otra persona que se anima. Y en cada persona que se anima, hay un pedacito más de humanidad que despierta. No subestimes lo que puede provocar tu testimonio. A veces una frase honesta vale más que 1000 teorías. A veces un me costó mucho, pero lo hice igual puede resonar en alguien que lo necesita más de lo que vos imaginas. El silencio, lo dije antes, no es ausencia, es revelación. Y si llegaste hasta acá, si algo de todo esto tocó una fibra interna, ya diste el primer paso. El siguiente es vivirlo, probarlo, y después contarlo. No para tener razón, no para convencer a nadie, solo para dejar constancia de que en un mundo donde todos gritan, vos te animaste a callar. Y cuando todo calla, algo dentro tuyo despierta.